mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches, bienvenidos. Ya tenemos a varios amigos, compañeros, ya conocidos aquí de este programa. Los estamos saludando en esta emisión de su programa Vanguardia Obrera. Estamos contentos, felices de que hemos completado este año y hoy, en este día 19 de diciembre del año 2023, tendremos nuestra última emisión del presente año, la cual los estamos invitando a todos ustedes para que la compartan con todos sus contactos, para que nos acompañen, para que participen en este tema que hoy vamos a desarrollar junto con la compañera Adela, y gracias a todo el equipo técnico que nos acompaña y haciendo su mayor esfuerzo para que este programa sea un éxito. Bienvenida, compañera Adela, muy buenas noches. Gracias, Ricardo, buenas noches, al equipo técnico también buenas noches, a los seguidores que ya están bien atentos a este programa, bienvenidos, y un saludo especial al compa José que está un poco enfermito y no nos puede acompañar hoy. Efectivamente, un saludo para el compañero que esperamos nos esté acompañando y que nos esté comentando si es posible, y a todos ustedes los que están presentes aquí, bienvenidos a esta emisión de su programa Vanguardia Obrera. Hoy vamos a tratar el tema 2023, un año de grandes convulsiones. Las grandes convulsiones del año que termina son el anuncio de lo que traerá el 2024, y el proletariado consciente y los revolucionarios deben captar el momento para marchar al frente de los nuevos combates, en la perspectiva del triunfo de la revolución proletaria mundial. Bienvenidos a nuestra emisión 127 de Vanguardia Obrera. Bueno, compañera Adela, ya tenemos aquí algunos que nos están saludando en el chat. Estamos saludando entonces a Rodrigo, por aquí a Carlos, a Francisco, María Elena y a Augusto, que nos están ya escribiendo en el chat. Bienvenidos, compañeros, y compartan esta transmisión. Bueno, sobre este tema del año 2023, cuando uno hace un balance, pues hay muchos aspectos que podemos nosotros desarrollar, y esto que vamos a hacer ahorita es lo que podemos decir una idea de lo que nosotros hemos considerado como los asuntos más importantes de la política nacional e internacional, y de la misma manera poder hacernos con ello a una idea de qué es lo que nos depara para el año que viene, para el año 2024. Este es nuestro último programa, como les decíamos ahora, y esperamos que a través de todas nuestras emisiones hayamos podido contribuir con buenos análisis sobre esa realidad nacional e internacional. Han sido varios programas que hemos tratado diversos temas, y que a todos ustedes y otros que hoy nos acompañan les hemos podido contar pensando y esperando que todo este trabajo de todo este año haya sido fructífero, y que entre otras podemos seguir contando con ustedes como una fuerza segura de audiencia para ese próximo 2024, que desde el punto de vista de nuestro programa
queremos primero que todo expresarles nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, y en ese sentido plantearles eso como uno de los importantes triunfos para este programa y por ende para la línea y la posición del movimiento comunista, que en su expresión en Colombia, que es esa organización política Unión Obrera Comunista y el periódico Revolución Obrera, pues han impulsado esta labor y hemos tratado pues de cumplirles de la mejor manera con ello, y creemos pues que este es un éxito importante para este año. Este año también es una buena oportunidad para hacer un balance de esa realidad. Hemos querido dedicarlo para comentar con algunos de ustedes algunos temas. Seguramente pues se quedarán muchos otros pendientes por analizar, pero al menos vamos a tratar algunos de esos más importantes, pensando sobre todo en el interés de nosotros, ¿no? Porque pues nosotros estamos metidos sobre todo en la línea de ese futuro, de la lucha de clases, de ese trabajo que viene desarrollando intensamente pues el movimiento comunista internacional y otros revolucionarios en todas partes del mundo, por hacer avanzar la línea de la revolución, porque avance todo este proceso hacia ese camino y hacia esa táctica de la destrucción del sistema capitalista, de la destrucción del Estado, de que el movimiento obrero, la clase obrera y como vanguardia avancen y se consoliden y se posicionen pues como esa fuerza mundial que debe dirigir todo este torrente de lucha a nivel internacional contra ese odiado mundo de la explotación capitalista y contra ese odiado también por todo el mundo imperialismo. Es decir, eso enmarca ya o delimita por lo menos algunos de los aspectos que nosotros podemos decir son los más importantes que nosotros queremos desarrollar pues en un balance que pretendemos hacer aquí con la compañera, y por ende pues vamos a referirnos como a esos aspectos pues más destacados. Uno de ellos, creo yo, por donde debemos empezar nosotros es mirar cómo podemos ver que se presentó la situación de los trabajadores a nivel internacional y la situación en general del imperialismo y de la economía, ¿no? Una de las características, creo yo, que podemos nosotros concluir, no solamente pues por la apreciación y los análisis que se han hecho durante mucho tiempo y muchos escritos que han rodado por las redes, tiene que ver con la situación esa de crisis del capitalismo. Es sabido ya y es un reconocimiento, no es un asunto que se hayan inventado pues los comunistas, que sea algo traído de los cabellos, sino que es un asunto pues reconocido por los mismos estudiosos de la economía burguesa y los mismos cuadros pues de los grupos monopolistas, de que el capitalismo efectivamente viene en una profunda crisis desde el 2008. Y lo que se ha presentado en el 2023 ha sido la reafirmación de ese hundimiento de la economía del capitalismo durante el 2023. Es decir, la situación sigue en picada efectivamente, a pesar de los intentos de los estudiosos del capitalismo de contrarrestar pues esa curva descendente. Se agudizan pues todas las contradicciones del capitalismo imperialista, y prueba de ello es el último informe que hizo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde ellos mismos pues reconocen en cifras pues esa tendencia, ¿no? Según ellos mismos dicen que según nuestras últimas proyecciones, dicen ellos que el crecimiento económico mundial se desacelerará 3.5 en el 2002 a 3% el 2023, y proyectan para el año 2024 el 2,9, es decir, sigue en descenso, sigue en caída, y ese porcentaje, que aparentemente es muy pequeño, ¿sí?, representa pérdidas multimillonarias de las ganancias, y la crisis del sistema capitalista se intensifica. Es decir, cuando las condiciones normales e ideales por los que luchan pues los economistas del capitalismo es porque esos porcentajes estén no solamente más altos, sino que además de eso estén en permanente crecimiento.
y lo que se ve es un efectivo, decrecimiento. una cifra decreciente en eso, ¿no? Esos datos, desglosándolos, mirando pues los análisis que ellos mismos presentan y las cifras, presentan lo siguiente. Aquí mencionando solamente las economías avanzadas. Por ejemplo, si hablamos del Reino Unido, las cifras dicen que van del 4.1% del 2022 al 0.5% del año 2023 y proyectan, desean y aspiran a que suba al 0.6% el 2024, es decir, una caída real. En Italia, que es otra de las economías fuertes, del 3.7 en el 2022 al 0.7 en el 2023. En Estados Unidos, una cifra interesante, del 2.1 el año anterior al 1.5 este año. Y proyectan para el 2024 el 1.4, es decir, caída también. Sí, se confirma la tendencia a la baja en la cuota de ganancia. La de China, que es como la más, la que podríamos decir la que se proyecta más hacia arriba, la que está supuestamente en aumento, incluso ella no tiene buenas cifras, ¿no? Dice que China va del 3% en el 2022 al 5%, es decir, hay un aumento al 5% para el 2023, pero ya proyectan para el 2024 un descenso al 4,2%. Y en el caso de Rusia es todavía más terrible, del menos 2,1% en el 2022 al 2,2% en el 2023 y se pronostica para el 2024 el 1,1%. Y así podemos ir mirando otras cifras. En el caso de América Latina, por ejemplo, y el Caribe, dice las cifras del Banco Mundial, que van del 4,1% en el 2022 al 2,3% para el 2024, 4.1 en el 2022 al 2.3 para los años 23 y 24. Es decir, toda la economía en general, incluida la propia China, muestran una caída de todo ese sistema económico y eso es lo que se considera, con cifras de ellos mismos incluso, que debe ser mucho más, una proyección hacia el fondo de la crisis general. Ello, pues obviamente el otro aspecto, la otra característica que se ve en la contraparte, es decir, del lado de los trabajadores, ello trae, lo normal es el empeoramiento general de las condiciones de vida de los trabajadores. Ahora, la característica que se destacó mucho en el 2023 en ese aspecto es que ese empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores no solamente se dio de una manera terrible, dramática, en los países oprimidos, sino que en los propios países imperialistas esa realidad se está viviendo. Es decir, los trabajadores en los países imperialistas no están aguantando hambre, pues hablando en lo general porque allá también se aguanta hambre, ¿no? Pero la situación general de los trabajadores no es esa. Pero sí hay un empeoramiento general, es decir, hay una reducción de los salarios, hay una intensificación del trabajo, ¿sí? Y eso no es solamente por uno de los aspectos también que son propios del imperialismo, por producto del desplazamiento, que es la rebaja del salario por la mano de obra barata que llega de los países oprimidos, ¿no? Sino que es también esa parte de la clase obrera en esos países que ha desmejorado sus condiciones, ¿no? A propósito de eso, una de lo que se vio también, que incluso algunos se lo adjudican a un asunto de pura politiquería electoral, pero no es solamente eso, ni principalmente eso, fue precisamente las huelgas en este año del 2023 en los Estados Unidos, que no fueron solamente huelgas en Estados Unidos, ¿no? Fueron las más sonadas ahorita, recientemente en los últimos meses, nos acordamos pues que incluso decían que eran adjudicadas pues al presidente que las estaba apoyando, pero si hay huelgas de los trabajadores es porque hay condiciones que las propician. Así los politiqueros se aprovechen de ellas, pero no se van a generar huelgas simplemente por hacer huelgas, porque sí, ¿no? Es porque efectivamente había banderas, existían banderas de que los trabajadores estaban denunciando el empeoramiento general de las condiciones laborales en los Estados Unidos. E insisto, ¿no? La característica no es solamente un asunto de Estados Unidos, es un asunto también en Alemania, en Inglaterra, en España, Francia. Es decir,
la contraparte es esa, y es producto precisamente, es como el efecto reflejo, el reflejo pues directo de la crisis del capitalismo, ¿sí? ¿En qué está eso? Pues precisamente, en que es una de las formas en que el capitalismo, en que la burguesía internacional busca paliar su crisis. Esa es una de las formas, ¿no? El empeoramiento de las condiciones, que es descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores, ¿sí? La otra característica que me parece importante destacar de la situación a nivel internacional, de parte pues de las masas del pueblo y obviamente sobre todo pues de los trabajadores, el proletariado y los campesinos y muchas comunidades indígenas incluso, tiene que ver con esa tragedia tan terrible que se ha incrementado en el 2023 del desplazamiento, ¿sí? Es decir, la gente que deambula por el mundo, la gente que busca alguna salida para su situación, que pierde pues su arraigo pues a la tierra, desesperados por hambre, por necesidades, es otro de los fenómenos muy terribles que se intensificaron en el 2023. Según la ACNUR, que es la Agencia para los Refugiados de la ONU, suman, según las cifras de ellos, 108,4 millones las personas desplazadas por la fuerza en el mundo hasta finales del 2022, ¿sí? Y a ello, según los propios de ACNUR, también dicen que hay que sumarles 32,6 millones de desplazados internos, es decir, la gente que, el caso de Colombia, por ejemplo, salen de sus territorios y están deambulando por el país, llegan a las ciudades, a los que llaman cinturones de miseria, ¿sí? Y otros que van pues por sus zonas, pues por el territorio. Y ese es un fenómeno que no solamente se presenta en Colombia. Hasta hace algunas décadas pues se insistía en que Colombia era uno de los países pioneros negativamente pues en eso, en el tema del desplazamiento, ¿no? Pero es un fenómeno pues que lo que hemos visto pues en los medios de comunicación, en las noticias, en los informes, ¿sí? Las muertes, por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿sí? Los países de Europa inundados de gente desplazada, sobre todo de Asia, en Europa y de África, ¿sí? Y aquí pues Estados Unidos sobre todo, y me imagino de Canadá también, gran parte de eso, gente venida pues de Sudamérica, de toda Latinoamérica, y de gente que viene pues los que van por el tapón del Darién y todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Es decir, ese es el otro aspecto importante a destacar, que en el 2023 tuvo una resonancia especial, no porque sea un problema del 2023, sino porque se notó pues la intensificación de eso, ¿sí? Importante destacar también en esto, entonces, el tema de otra característica que uno ve a nivel internacional y que tuvo un realce, un relieve muy terrible, dramático, pero que muestra pues descarnadamente lo que es el capitalismo, que muchos embellecen y que muchos dicen que es el mejor sistema posible, ¿no? Tiene que ver con los preparativos de guerra imperialista. Es decir, en lugar de atenuarse esa situación, se ha incrementado por varias razones, ¿no? La principal de ellas, porque la guerra imperialista es una de las formas de buscar superar la crisis. Es decir, esa crisis que viene del 2018, buscan solución, salida, con una guerra mundial, y lo que están haciendo ahorita es preparándose para ello, ¿sí? La economía pues bélica, la economía de las armas es una de las, militar, de las que se ha intensificado, ¿sí? Y de las que en cierta forma ha oxigenado en general a la burguesía a nivel internacional, ¿no? Pero la característica más importante es esa, ¿no? Como el 2023 sigue efectivamente intensificando tanto las acciones armadas directas, es decir, lo reciente pues del pueblo palestino a manos del Estado sionista de Israel, lo de Rusia y Ucrania, que en realidad cada vez se nota más y es más claro que es un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. No es un problema pues de Ucrania específicamente, sino que Ucrania pues se convierte en el florero pues de una confrontación militar de gran escala entre Rusia y la OTAN, y que puede efectivamente escalar, ¿no? Pero no solamente esas, que vienen otras pues que vienen de antes también, sino que los ejercicios militares
de los imperialistas en todas partes, incluso ahora se está metiendo también a hacer carrera armamentista con un nivel grande que no lo estaba mostrando desde hace muchas décadas Japón, ¿no? Japón en sus declaraciones recientes ya amenazó al mundo con que ellos aspiran a constituir el ejército más poderoso de la Tierra y con una estrategia novedosa, pues ellos dicen que lo van a basar sobre todo en el asunto de la tecnología y el manejo de toda la informática, ¿sí? Ellos van a unir eso y van a buscar, y efectivamente están desarrollando, y obviamente pues como ellos tienen todo el problema pues que viene de su derrota en la guerra mundial cuando les bombardearon Hiroshima y Nagasaki, pues ellos el argumento que ellos dicen es: nosotros no estamos haciendo el ejército más poderoso para atacar a nadie, nosotros lo estamos haciendo es para defendernos, pero defendernos tiene nombre propio, es defenderse de China, que los está amenazando con parte de sus islas. Entonces, hasta Japón ya este año fue protagonista en sus declaraciones, y esa característica de los ejercicios militares en varias partes del mundo es la otra cosa que también cobró mucha vitalidad, mucha fuerza, y es efectivamente mostrando todo su poder bélico, preparándose para esas guerras que ellos saben que en cualquier momento estallan en cualquier parte del mundo. La otra característica a nivel internacional importante que tuvo resonancia este año tiene que ver con lo del medio ambiente. Sobre todo creo yo por el tema, por un lado, de la devastación de la naturaleza, pero adicional porque como ellos todo lo convierten en negocio, todo lo convierten en metal, todo lo convierten en ganancia, ¿cierto? Entonces ahora está también cogiendo fuerza, además pues de todas las catástrofes producidas en el año 2023 por terremotos, inundaciones, tormentas, olas de calor, fríos excesivos, sequías, pérdida de cosechas, es decir, son miles de desplazados lanzados a ese arroyo por esa voracidad del capitalismo, pero adicional a eso, en el 2023 cogió fuerza y se ha notado mucho la disputa por las fuentes de materias primas de esa economía que dicen que es alternativa, es decir, se supone que es una salida para esa economía pues inmunda, odiada pues ya por todo el planeta, del petróleo y del carbón, ¿cierto? Pero entonces ahora resulta que las alternativas que son las energías limpias, la eólica y la solar, resulta que para que funcionen entonces se necesita unos minerales que ya son la disputa y que puede crear unas condiciones de guerra terribles, ¿no? Sí. Lo dice pues en algunos de los documentos pues recientes en el periódico Revolución Obrera, dice por ejemplo, la disputa de los imperialistas crece a gran escala por las fuentes de materias primas, caso por ejemplo del llamado Triángulo del Litio, en la región fronteriza de Bolivia, Chile y Argentina, donde las reservas alcanzan, ojo con esta cifra, en ese pedacito, en ese punto entre Bolivia, Chile y Argentina, alcanzan el 85% de todas las reservas de litio que hay en el planeta. O el caso del cobre, que entre Chile y Perú producen cerca del 40% de todo el cobre del mundo, o México, donde se produce la mayor cantidad de plata de todo el planeta. Y todo eso son necesarios para la producción de energía eólica limpias, sí, y solar, ¿sí? Es decir, el mundo sigue en una situación de convulsión general, con un capitalismo que sigue hundiéndose en la crisis, y se intensifican esas formas pues en que buscan los imperialistas para salir de la crisis. Por un lado, descargar la crisis sobre los trabajadores, incrementando la explotación general del proletariado, las guerras, generando las condiciones para la guerra, las guerras que son guerras localizadas, y los preparativos de guerras de mayor envergadura, que todas ellas amenazan con una tercera guerra mundial, ¿sí? Buscando ¿qué? Repartir lo ya repartido,
pero que por la forma en que se proyecta una posible tercera guerra mundial, no va a haber nada que repartir, porque el peligro es la destrucción de todo el planeta, ¿sí? Y la otra, pues, que efectivamente vaya al lado y se intensifica, es la expoliación de la naturaleza sin límites, es decir, están metiéndole pues maquinaria pesada a acabar con todo, ¿sí? Esos son como los que creo yo aspectos que quiero yo destacar cuando hablamos de esa situación a nivel internacional, ¿sí? Que me parece que son bien importantes. Y la otra, ya para terminar y darle la palabra aquí a la compañera, que quiero mencionar es lo de la situación del movimiento comunista internacional. Porque ahí es donde está la esperanza, es decir, todo este panorama, bueno, antes de eso pues, y de pronto lo vamos a hablar ahora más adelante, obviamente a nivel internacional, la situación de los trabajadores también tiene la otra característica importante, que tiene que ver con el incremento de la movilización general de los trabajadores, ¿no? Sí, claro. Es decir, hay un repunte general también en el 2023 a nivel internacional, ¿sí? Porque, claro, uno dice, en Colombia se presentó en el 2019, 20 y 21, estuvo al lado de Chile, al lado de Ecuador y todo eso, y este 2023 como que hubo algo de calma si se juzga desde el punto de vista regional de Latinoamérica, se puede ver comparándolo con eso. Pero si se juzga a nivel internacional, lo que se presenta es una movilización general de la población por distintos motivos, por asuntos específicos en cada país, ¿sí? Por las condiciones de los trabajadores, por la resistencia a esa dura crisis y a cómo los está golpeando en todas partes, pero ahorita reciente fue muy estimulante al menos y esperanzador todo el levantamiento que ha habido a nivel internacional motivado por el tema pues de Palestina, ¿no? ¿Cierto? Que para algunos no es suficiente y hay que decir que sí, porque eso no se va a detener efectivamente con marchas. Se necesita acciones contundentes que que paren la producción, que afecten la economía, que cierren aeropuertos, que impidan la producción en la gran industria, como forma de verdad para obligar a parar ese genocidio, ¿cierto? Y claro, a eso le falta mucho, pero al menos sí hay que reconocer efectivamente que el 2023 el pueblo y las masas continúan también en su proceso de lucha general, de levantamiento, es decir, no son pueblos reducidos, no son pueblos aplacados, no son pueblos que estén sometidos y condenados, pues. Ni sumisos, no. Ni sumisos. Son... Es gente que está dispuesta y se está empezando a gente levantándose. Y obviamente eso hace que el movimiento revolucionario también empiece a coger fuerza y también se vuelva un punto de atracción hacia esa gente, pues a todos esos dirigentes intermedios y a todos esos intelectuales y a todos esos obreros jóvenes que empiezan a despertar a la lucha y que ven y se dan cuenta de lo inmundo que es el capitalismo, y entonces ahí es cuando la situación del MSI cobra fuerza, cobra importancia y hay que ponerle atención. Sobre el asunto del movimiento comunista internacional, quiero destacar algunas cositas lo más rápido. Lo que podemos decir es que el año fue positivo en cuanto a poder conocer con más precisión las posiciones y sobre todo los alineamientos en este importantísimo proceso de avanzar hacia la unidad en una futura internacional comunista. Es decir, el objetivo a nivel internacional es que se necesita la internacional comunista. Sí. ¿Sí? Y este 2023, primero que todo, mostró un movimiento comunista internacional actuando en distintos países, ¿sí? A distintos niveles, pero en distintos países, y eso es muy importante. Como aspecto que aparentemente era positivo, pero se convirtió en negativo, tenemos que nombrar lo que pasó con la Liga Comunista Internacional, ¿sí? ¿Por qué eso? Porque lo que había surgido como un simple matiz entre los comunistas, es decir, aquellos pues que se alinearon en un comienzo sobre la cuarta espada, la que llamaron la cuarta espada de Gonzalo, que
El problema no es con Gonzalo, sino con los gonzalistas, que lo pusieron pues por allá en esa tarima pues y lo pretendieron pues llevar a un nivel que no es. Eso que surgió como un simple matiz dentro de los comunistas, se unió y se consolidó alrededor de lo que llamamos ahorita, lo que se conoce por nombre de ellos, la Liga Comunista Internacional, que se han aferrado, al menos por ahora, mucho más en considerarse ellos como el centro de unidad de los marxistas, leninistas, maoístas. Aparentemente eso es un avance, pero realmente lo que podemos decir es que en el 2023 el haberse constituido eso, no solamente como matiz, sino haberse autonombrado como el centro de unidad, ya los constituyó, fue en una línea política dentro de los marxistas, leninistas, maoístas, ya no son un simple matiz. Constituyen una línea y eso ya se vuelve un problema, lo cual se vuelve en realidad es un obstáculo para el trabajo de unidad entre todos los marxistas, leninistas, maoístas, porque al considerarse ellos como la única línea correcta, lo que están diciendo es que el resto de gente que no piensa igual que ellos, pues no son comunistas, y eso no es el método correcto, incluso a propósito de lo que ellos estuvieron haciendo por estos días aquí en Colombia, del homenaje pues a Mao Zedong, cuando Mao Zedong precisamente ha enseñado en sus métodos otra cosa diferente. El método de ellos pues se convierte pues en un problema. El otro fenómeno importante que me parece y que tiene relación con ellos en algún sentido y que quiero destacar es lo que ha sucedido con el Partido Comunista de la India maoísta. Nosotros sabemos pues y hemos reconocido, y todo el movimiento comunista internacional ha reconocido al Partido Comunista de la India maoísta como la avanzada más importante de toda la lucha de los comunistas y del proletariado contra el capitalismo y contra el imperialismo. En el 2023 el Partido Comunista dio un paso importante, los de la India, al asumir una posición más participativa en esa lucha por la unidad. Ellos se mantenían pues muy al margen de toda esta discusión y de todo este proceso, y ellos este año empezaron a participar más. Y eso ha sido muy favorable en este año que concluyó precisamente, y lo interesante también, que vamos a ver cómo se desarrolla eso en el 2024, es que contrario a los deseos de la Liga, el Partido de la India se ha convertido como uno de los partidos con más fuertes contradicciones precisamente con la Liga. ¿Sí? Ya han empezado pues a generar debates públicos que se están dando, ¿no? Entonces hay más actividad de los marxistas, leninistas, maoístas en varias acciones, que es la otra parte importante, ¿sí? Porque no solamente es el proceso de discusión que se sigue desarrollando, sino que hay más actuación, y uno de los ejemplos pues recientes pues fue en torno a Palestina, que en todas partes pues donde hay comunistas se ha visto más actividad. Otro aspecto importante a tener en cuenta este año es lo del avance de la guerra popular en la India y en Filipinas, y lo más reciente que tenemos que prestarle atención, que debe ser motivo de mucho estudio y debate, pero sobre todo de estudio, porque hay que conocer bien las condiciones en las que se está presentando eso, es las nuevas rondas de negociación de paz en Filipinas, ¿sí? Que la hicieron pública recientemente, y sobre eso pues el compañero León sacó pues un documento importante que hay que estudiarlo, y ese será uno de los temas que para el 2024 tendremos que estar tratando, y hay que hacerle un buen seguimiento. Es decir, un movimiento ML que tiene una tendencia hacia el avance, pero mediado por una intensa lucha que no es lo que se quisiera ahorita, pero parece que para alcanzar la unidad la lucha será muy enconada por el camino que adoptó la Liga, y con el cual muchos partidos y organizaciones para el 2024 seguramente darán un intenso debate, y que ayudará al desarrollo y al avance hacia esa tan necesaria unidad en una nueva internacional. Ricardo, gracias por esa exposición de lo que ha sido pues este año a nivel internacional. Por aquí hay otros compas ya siguiendo la transmisión. Álvaro Medina, bienvenido. Liliana Vega, Carlos Ramírez, que está muy activo también en el chat, Reinaldo Martínez, Mateo Zapata,
Jesús Eduardo Muñoz. Bueno, bienvenidos compañeros. Continuamos entonces haciendo o intentando hacer un apretado balance de lo que ha sido pues el 2023, tanto en el terreno internacional como en el nacional. Quiero hablarles entonces de lo que ha sido pues este año ya específicamente en Colombia y particularmente pues para la clase obrera, para los trabajadores en Colombia. Y voy a empezar pues por el aspecto económico. 2023 pues fue un año en el que, como en general sucede, el salario pues no pasó de ser una quimera desvanecida rápidamente con el alto costo de la canasta familiar, de los servicios, de los arriendos que están imposibles, todos ellos pues con incrementos que rápidamente arrasan con el salario mínimo que el obrero y la familia tratan de hacer rendir cada mes. Pero además de esa rebaja real del salario y partiendo de que los aumentos generalmente son decretados, ¿cierto? No son suficientes pues para cubrir el costo de vida mensual. Entonces es un asunto que sigue afectando a los trabajadores en Colombia. Otro asunto, además de ese asunto, está el asunto de la jornada laboral, las 48 horas semanales. Se habló en 2023 o se empezó a aplicar pues la ley 2101 de 2021, que reduce la jornada laboral de manera gradual, sin afectar el salario, pasándola de 48 a 42 horas semanales. Eso inició desde el 15 de julio de 2023 y va hasta el 15 de julio de 2026. ¿A qué obedece este asunto? Obedece a que Colombia pues, es uno de los países que integran la OCDE, y entre esos países que integran la OCDE, tiene una de las jornadas laborales más largas. Hay unas diferencias importantes en la duración de la jornada laboral con otros países, por ejemplo, de 3 horas en comparación con Chile y Turquía, de 6 horas en comparación con Israel, de 8 horas en comparación con países como Austria, como la República Checa, como Canadá. Y bueno, esto contrasta con que, de todos modos, la productividad laboral en Colombia es de las más bajas de los países que son miembros de la OCDE. Eso según ese organismo, ¿no? Entonces, esto hace parte de la política imperialista, pues la rebaja de la jornada laboral, pero de todos modos tiene no es gratis, mejor dicho. Eso va de la mano con la intensificación de esa misma jornada. Es decir, bajémosle las horas, pero hagámosle más a la productividad, intensifiquemos la jornada de trabajo. Y eso, por supuesto, que ha traído diferentes enfermedades laborales que son propias pues, de este sistema. Una de ellas el síndrome de burnout o conocido como el síndrome del trabajador quemado, y hace referencia a los efectos sobre la salud que la clase obrera pues se empieza a contraer. Por ejemplo, el estrés laboral, el agotamiento físico y mental prolongado en el tiempo. Y todo eso además va afectando otros asuntos como la personalidad, la autoestima del trabajador, la relación del trabajador con su familia, con sus amigos, bueno, en general con su entorno, ¿no? Pero además, y pues ojo con esto, está relacionado también con la implementación del decreto 1174 de 2020, que básicamente reglamenta y autoriza el trabajo por horas. Es un asunto que precariza aún más el trabajo en Colombia. Bueno, y hablemos entonces ahora del salario. La clase obrera, es evidente, la clase obrera colombiana necesita y exige a gritos un alza general de salarios, es urgente. Según el DANE, de la población asalariada, sobrevive el 60,89% con un ingreso entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes. Y eso sabemos por cuenta propia, que un salario, y ni siquiera 2 salarios mínimos mensuales vigentes, cubren las necesidades básicas. Pero además, y como producto del desempleo y ante la necesidad de suplir las necesidades del obrero y su familia, está la situación de millones de familias que tienen que acudir a otros asuntos o otros trabajos o incluso trabajo extra para poder que les rinda ese salario. Y está la situación también de quienes deben acudir al rebusque vendiendo dulces, mercancías, trabajando por días. Bueno, es básicamente una población que no devenga un salario como tal, ¿sí? Pero que tampoco hace parte de las cifras oficiales de desempleo. Entonces está
está como dirían por ahí en el purgatorio, ni en el cielo ni en el infierno, ni aquí ni allá, y es una población bastante importante. Y básicamente sobreviven también con el salario que percibe el obrero, es decir, la población activa laboralmente se encarga también de suplir las necesidades de esa parte que es lanzada al rebusque, que es lanzada al ejército industrial de reserva o que es lanzada incluso a la indigencia. Todo eso es cargado sobre la espalda del obrero. Entonces, en general, la situación en que los obreros terminan el 2023 es esta, ¿no? Por supuesto que no sin luchar por mejorar sus condiciones, pese a que hay un asunto que nos aqueja mucho, y es que a nivel sindical la tasa de organización sigue siendo muy baja, y también a que la política de concertación y conciliación y la práctica pues, del sindicalismo burgués es lo que se impone en el movimiento. Por eso también es común ver a la clase obrera obligada pues a crear un sinnúmero de sindicatos pequeños para conseguir proteger a sus afiliados con fueros sindicales ante pues el desempleo y los despidos masivos, y eso pues ante la impotencia también de la base y de los dirigentes intermedios honestos que pues no se ven representados, no ven representados sus intereses en la lucha que deberían impulsar las grandes centrales, ¿no? Y es una problemática ante la cual pues se deben levantar las reivindicaciones que hemos expresado a través del portal digital Revolución Obrera en el programa inmediato para el pueblo colombiano. Entonces, donde se le exija al Estado, donde se le exija a las clases dominantes un alza general de salarios que realmente le permita luchar en mejores condiciones a la clase obrera contra el capitalismo. Y ojo, porque aquí también, en esta tarea, juega un papel muy importante la lucha por la reestructuración del movimiento sindical, ¿no? Esta tarea la debe encabezar un movimiento sindical reestructurado que fundamentalmente pues no tenga bajo sus principios ideológicos y políticos esa política de conciliación y concertación entre clases antagónicas, que en este caso pues es el proletariado y la burguesía, pero además que sean correas de transmisión de las ideas del socialismo, ¿no? En el movimiento obrero. Y bueno, asimismo, emprender la lucha por garantizar subsidios a los desempleados, a los subempleados, bueno, y pues todo esto para lograr sobreaguar pues esa terrible situación que viven los obreros y sus familias, o que vivimos los obreros con las familias, más aún cuando se conoce un estudio del Banco de la República que afirma que en caso de ser aprobada la reforma laboral, eso es según un informe del Banco de la República, van a ser despedidos supuestamente 450.000 empleados en un periodo de 3 a 4 años. O sea que la situación se va a agravar. Es lo que dicen las mismas instituciones del Estado, ¿no? Y hablando, además de esa reforma laboral, 2023 termina con la aprobación de 16 de los 76 artículos que componen esta reforma y que se resumen básicamente pues en relaciones que regula el Código Sustantivo de Trabajo, restricción de inaplicabilidad, publicación del reglamento de trabajo, trabajo diurno y nocturno, remuneración del trabajo suplementario, límites de la subordinación, medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo, seguridad social y riesgos laborales en plataformas digitales de reparto, cuotas de aprendices en las empresas, programa de formación para el trabajo rural, trabajadores migrantes, participación para el trabajo decente en comunidades étnicas, programa de convenios laborales para las víctimas del conflicto armado, lineamientos de la política pública de trabajo digno y decente para la transición justa y el empleo verde y azul, incentivos al empleo verde y azul, formación para la promoción de empleos verdes y azules. Esos fueron los 16 artículos, básicamente los temas pues que fueron aprobados en esos 16 artículos. A propósito de esto de empleos verdes y azules, eso tiene que ver los verdes con, bueno, todo lo que tiene que ver para preservar o restaurar el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible, la eficiencia energética, el trabajo con la agricultura orgánica, la gestión de residuos, etcétera, ¿no? Y los empleos azules se basa en la perspectiva de promover agendas de empleabilidad que promuevan la protección y sostenibilidad ambiental de los espacios marinos. Bueno, esto fue aprobado en la reforma laboral, ¿no? Pero irónicamente, sectores como los recicladores populares en Colombia, que se han echado a la espalda de ese trabajo, pues
siguen siendo atacados y siguen siendo, su labor pretende pues menospreciarse y sacarlos básicamente de la cadena popular de reciclaje. Entonces es un poco, bueno, contradictorio. Bueno, y de esos 16 puntos aprobados, dice la ministra Ramírez que hay 2 artículos fundamentales, porque son la recuperación de derechos de los trabajadores y trabajadoras que la ley 789 había recortado, como es el caso de la jornada diurna y la jornada nocturna. Entonces aquí se dice que deben tener un recargo del 35%, la jornada nocturna, y el de pagos dominicales y festivos, que al día de hoy estaban en el 75%, se vuelve a lo que se tenía, que era el 100%. Pero ojo, el 100% de manera progresiva. O sea, no es que usted ya trabajó este domingo en diciembre y ya se lo van a pagar el 100%, no, es de manera progresiva. ¿Cómo? No sé, porque no se explica bien. Pero bueno, en últimas eso es cierto, ¿no? La reforma en la aprobación de esos artículos y en particular de esos 2 lo que hace es echar para atrás una lesiva medida impuesta desde hace tiempo. Y sí, pues no está mal, pero seguramente si la dirigencia sindical no estuviera embelesada con las reformas ya propuestas y si los revolucionarios estuviéramos al frente de la lucha de masas, no solo se habría reversado esa medida, sino que se hubiesen conquistado muchas otras condiciones para mejores condiciones para los trabajadores. Y es básicamente lo que exponemos en el programa inmediato y lo que pretendemos que las masas trabajadoras, que las masas populares, que las masas campesinas aprueben en sus asambleas populares para conquistar, no con el favor de los politiqueros, ni con la supuesta consideración de los poderosos económicamente, sino con la lucha del pueblo colombiano. Bueno, y la noticia de la aprobación de estos artículos contrasta con la negociación actual del salario mínimo, ¿no? Que al día de hoy está sin acuerdo, ¿no? Pero que sabemos que con o sin acuerdo será decretado el 30 de diciembre y es lo que indica la ley y es lo que seguro, muy seguro este gobierno va a hacer y va a seguir al pie de la letra. Las negociaciones entonces empezaron el 28 de noviembre, tenían como una primera etapa de discusión hasta el 15 de diciembre, pero no se llegó a ningún acuerdo. Y en la mesa pues que conformada para esta negociación, entonces los que se dicen nuestros representantes han propuesto, dicen en unos medios el 16%, en otros dicen que el 18% de aumento salarial. Los empresarios proponen entre el 10 y el 13%, con los argumentos que ya hemos explicado detenidamente en otros programas de Vanguardia Obrera y que en últimas económicas y científicamente sabemos ya que se caen de peso. Y además pues tienen como base la propuesta misma de la ministra, entre comillas, comunista, que puso como base la inflación, que a noviembre, pues según el DANE, fue del 10,15%. Entonces por eso ellos proponen del 10 al 13%. Lo cierto aquí en esta negociación es que, bueno, seguramente se va a decretar el salario mínimo el 30 de diciembre si no se llega a ningún acuerdo. Pero si antes, en medio de un régimen mafioso, de un régimen paramilitar, de un régimen uribista y tirano hasta la médula con los trabajadores, si antes con eso los jefes de las centrales no promovían la movilización para exigir un alza general de salarios, ahora sí que menos. No lo van a hacer en el gobierno de Petro, que con un discurso bien radical pues dice estar del lado de los trabajadores, pero que la realidad nos indica una cosa bien distinta, y a él también, porque los poderosos le exigen poner límites también a sus promesas y a sus proyectos. De esto lo seguro es que así sea un aumento del 18%, que básicamente aproximaría el salario mínimo a un monto de más o menos 1.560.000, incluyendo el subsidio de transporte, es un salario que por mucho alcanza para el arriendo, alcanza para los servicios que están carísimos y por ahí para los pasajes, para ir al trabajo. De ahí para allá toca completar de cualquier forma para el mercado, para las onces de los niños, para la ropa cuando es necesaria, no se puede tampoco de lujo, para gastos imprevistos por urgencias médicas, para útiles escolares, bueno, para todo lo que nosotros sabemos como trabajadores que necesita una familia para vivir dignamente. Y seguramente pues dejando por fuera otras cosas, la recreación, bueno, las actividades de bienestar que merecen también las familias obreras e incluso pues el sueño de una vivienda propia y digna.
Entonces, más o menos esa es la situación de los trabajadores económicamente hablando. Y aquí, obviamente, están incluidas las trabajadoras. Todo lo que he expuesto así apretadamente son las condiciones de la clase obrera en general. Pero hay condiciones peores, y señores, y son para las mujeres, ¿sí? Porque además de que hacemos parte de la clase obrera y nos acogen esas mismas penurias que a los compañeros hombres de nuestra clase, la situación en nuestro caso es más aguda. Y hablemos de cifras, porque pues de pronto es que no se puede estar diciendo las cosas así como así, sin sustentarlas. Entonces, para el trimestre de agosto a octubre de 2023, según la gran encuesta integrada de hogares que hizo el DANE, la tasa de desocupación para las mujeres fue del 11,5% y para los hombres del 7,6%. Saca también ahí también una grafiquita, el DANE, respecto a las tasas de participación, de ocupación y desocupación, todas con una brecha bastante importante en ese trimestre, entonces con diferencias entre hombres y mujeres en la tasa global de participación de 23,6 puntos porcentuales, en la tasa de ocupación de 24 puntos porcentuales y la brecha en la tasa de desocupación de 4 puntos porcentuales. Entonces, como por variar, pues también estamos llevando el bulto por ese lado. Y si hablamos de la desigualdad salarial, las cifras tampoco son muy alentadoras, ¿no? Según una nota estadística reciente publicada también por el DANE y que se hizo en alianza con la Organización Internacional del Trabajo, se revelan cifras importantes de la desigualdad en materia de ingresos y pues de salarios que devengaron hombres y mujeres. Dice esa nota que para 2021 la fuerza de trabajo femenina en Colombia fue de 9,7 millones de mujeres. De ese 9,7, 7,9 estaban ocupadas y cerca de 1,7 desocupadas. La tasa de desempleo de las mujeres fue del 17,5 y la de los hombres fue del 11,3%, ¿cierto? Eso también agudizado, y ya lo hemos dicho también aquí hasta el cansancio, muchísimo durante la pandemia. Y de ese grupo de mujeres ocupadas en Colombia, la nota revela que ellas ganaron 6,3% menos que los hombres en promedio mensual y que las mayores brechas de ingresos mensuales promedio se vieron reflejadas en mujeres con bajos niveles educativos, en la ruralidad, mujeres viudas y también pues con un rango de edad entre los 45 y 54 años. Bueno, y pues de todos modos es un asunto que se sigue presentando. Esta nota se publicó en 2022 y es un estudio pues que se hizo de 2021, pero para este año, de todos modos también por aquí está, la supersubsidio también revela esa brecha salarial. Entonces dicen ellos pues, en marzo de 2023 que las mujeres siguen representando una parte muy importante de la fuerza productiva en Colombia y que según las cifras de afiliados a las cajas de compensación familiar, de casi 11 millones de afiliados, el 44% son mujeres, casi la mitad. La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste, como lo muestran las cifras consolidadas por la superintendencia. Hoy en Colombia, alrededor de 190.000 mujeres ganan menos que los hombres, según el análisis realizado. Ellos hicieron el análisis por categorías A, B y C y pues descubrieron que se mantiene esa brecha salarial y pues que trae consecuencias también bastante importantes porque no hay capacidad de ahorro, y además es un asunto que se ve principalmente en mujeres, madres cabeza de hogar que tienen a su cargo pues los hijos. Eso económicamente hablando, porque si hablamos socialmente, las cifras son peor de desalentadoras. Entre enero y septiembre de 2023, en Colombia, fuimos testigos de 410 feminicidios, más o menos un promedio de 52 casos por mes, o sea, más de una mujer al día asesinada. Y el 55% de esos crímenes involucraron el uso de armas de fuego, donde julio y agosto fueron los meses como más críticos. Y hay pues... Antes de eso, perdón que le meta la cucharada ahí en un pedacito, hay otro factor en el tema de la desigualdad entre las mujeres y hombres,
y tiene que ver con el trabajo no pago, ¿sí? El trabajo doméstico. El trabajo doméstico, sí. Que se recarga y que con el empeoramiento de las condiciones de vida a nivel salarial sobre todo, tanto de hombres como de mujeres, pues gran parte de las labores del hogar que podrían pagarse, ¿sí? No se pueden pagar, entonces tiene que recargarse y se recarga, como es normal en este sistema, sobre la mujer, ¿sí? Entonces eso incrementa aún mayor, pues, a un mayor nivel la desigualdad, ¿no? Pues, si no se socializa, pues, esa gran cantidad de tareas que hay en el hogar y se sigue descargando sobre las mujeres, pues eso que se volvió normal, ya ni siquiera se manejan cifras, pues sigue empeorando esa diferencia, pues. Sí, para eso sí habría que hacer un análisis como más cuidadoso y extenso de esos informes del DANE, porque allí sí está, digamos que reflejado lo que es el trabajo doméstico, más o menos con esa gran encuesta que ellos hicieron, pues hay algunas cifras importantes allí que se pueden tener en cuenta para hacer también esos análisis. Bueno, y continuando pues con ese asunto de la crisis social, pues que se agudiza también sobre los hombros de las mujeres, estaba hablando pues de los casos de los feminicidios, donde de todos modos hay regiones que encabezan esa tétrica cifra. Por ejemplo, en Antioquia, una de las regiones más afectadas, con 67 casos de feminicidio, seguida por Bogotá, que tuvo 46 casos, y Valle del Cauca con 45. Esos son informes de la misma Procuraduría General de la Nación, que por cierto advirtió la creciente ola de violencia dirigida contra las mujeres. Y esas fueron las cifras que se reportaron justamente el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que pues hasta esa fecha esa era la información, ¿no? Pero como a nosotros nos gusta estar informados, nos gusta estar atentos a la realidad, sabemos que esa cifra aumentó. Esa cifra era hasta septiembre, y esa cifra aumentó en este último trimestre también. De hecho, para octubre de 2023 aumentó a 443 feminicidios, eso de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios de Colombia. Y vamos contando, nada más en estos días nos enterábamos del asesinato de 2 mujeres en Santander en menos de 72 horas. Además de que cuando hablamos de violencia de género, de violencia contra la mujer, se volvió noticia, sobre todo es el tema de feminicidios, ¿no? Poco se conoce de estudios, poco se conoce de cifras y poco se conoce de impunidad y falta de protección de la otra cantidad inmensa de formas de violencia contra la mujer y de desprotección. Sí, sobre esa violencia subyacente al feminicidio hay otras, hay pues de diversas formas. Va desde la violencia física y psicológica hasta la violencia económica, patrimonial, sexual, y pues que se materializan en formas como la violencia intrafamiliar, la explotación sexual, el acoso, la trata de personas también, la servidumbre, matrimonios serviles, uniones tempranas, bueno, en fin. Y las estadísticas mismas proporcionadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal revelaron que entre enero y septiembre de 2023 hubo un total de 36.626 eventos de violencia intrafamiliar contra las mujeres. Y pues es violencia, como le digo, que va desde tener que atender las tareas del hogar, así también trabaje como su compañero, y mucho más si tiene un tiempito de vacaciones, tiene con más veras que cumplir con las tareas del hogar, hasta golpizas, violaciones, maltrato psicológico, incluso torturas han denunciado. Entonces, de esos eventos de violencia, alrededor de 27.000 fueron casos de violencia de pareja, y revela pues el Instituto de Medicina Legal que se practicaron más de 16.000 exámenes médicos por presuntos delitos sexuales, siendo pues las ciudades con mayor incidencia Bogotá, Medellín, Cali e Ibagué. Entonces existen efectivamente cifras aterradoras, y a esas cifras se suma la agresión a la población LGBTI
La Defensoría del Pueblo denunció que se han recibido 197 casos de violencia contra la comunidad trans en Colombia en lo que va del año. Y según la ONG Caribe Afirmativo, han sido 26 mujeres transgénero asesinadas en Colombia durante este año. De hecho, hace poco se conocía también la noticia de una mujer trans que se vino de Bucaramanga justamente huyendo pues de esa persecución y fue asesinada en Bogotá. Hace unos días se encontraba colgada de un árbol, atada de manos y pies, una cosa espantosa. Entonces, es en este entorno, compas, en que los trabajadores en Colombia sobrevivimos el día a día. Este es el panorama económico y social de la clase obrera colombiana para 2023. Entonces, como ven, la situación, en lugar de mejorar, viene empeorando, producto, por supuesto, de la crisis del sistema capitalista imperialista, y es una situación que efectivamente ratifica la necesidad de retomar el camino de las asambleas populares, la necesidad de intensificar la lucha por la reestructuración del movimiento sindical, la necesidad de trabajar ya por un movimiento femenino revolucionario y sobre todo, y lo ha venido repitiendo por aquí Carlos Ramírez, la necesidad de la construcción de un partido que realmente represente los intereses de nuestra clase, que se guíe bajo la ciencia del marxismo, leninismo, maoísmo y que dirija esta lucha hacia una solución definitiva a esta situación tan terrible. Y bueno, eso en cuanto a la situación de los trabajadores, en cuanto a la situación de las mujeres también, pero hay otros asuntos pues que a nivel nacional hacen parte de este balance en 2023. Que a propósito, antes de pasar a ese tema, en ese asunto de la mujer, hay que hacerle propaganda a una de las tareas muy importantes que se vienen para el otro año, y es lo de avanzar en esa construcción de un movimiento femenino revolucionario, ¿no? Porque visto eso, si se enfoca solamente toda esa problemática de la situación de la mujer en el capitalismo, si se enfoca solamente como un problema de género, como hay un fuerte movimiento femenino a nivel mundial que destaca de manera unilateral y casi exclusiva el problema de género, pues nos deja al principal responsable de toda esta situación, lo libera de responsabilidad y le salva la vida, que es en últimas el capitalismo, ¿no? Porque cuando uno ve estas cifras que nos comenta Adela, que son muy ilustrativas, se pone en evidencia que el problema de fondo es un problema de un sistema. Sí, claro, hay una causa realmente. Es una causa real de fondo, y uno no puede pues solucionar un problema sin cortarlo de raíz, ¿cierto? Así Entonces, el problema de género se resuelve destruyendo el capitalismo, ¿sí? Y hay que luchar efectivamente por disminuir al mínimo y ojalá acabar con eso, pero eso tiene que ir de la mano con la lucha pues contra el sistema, ¿no? Entonces ese será un tema también importante para el año que viene. Claro que sí. De avanzar en ese trabajo. Claro que sí, es la necesidad también de intensificar ese trabajo de organización revolucionaria de las mujeres. Bueno, para ir terminando acá, respecto a cómo termina el 2023 en Colombia, tenemos que referirnos, así sea rápidamente, a lo que fue la reforma a la salud y toda su discusión durante el año, que con todos los recortes realizados y todos los ajustes que le hicieron, fue aprobada en Cámara de Representantes, pero falta la discusión en el Senado. Eso va a ser por allá en marzo de 2024, donde puede que quede archivada o puede que pase, pero con muchas más modificaciones. Pero además de esa, digamos, aprobación en Cámara, la realidad en el terreno de la salud sí que sigue siendo muy terrible. De hecho, por estos días en Sanar, esta denuncia fue subida en el Facebook de Revolución Obrera, la pueden mirar allá, una toma por parte de los pacientes, y la realizaron porque pues estaba la negativa de entrega de medicamentos para niños en condición de discapacidad. En el Hospital Santa Clara también hace unos días se encontraban exigiendo pago de salarios. En el Hospital San Rafael de Itagüí hubo renuncia masiva de cirujanos y pues en general del personal de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, ante el no pago de salarios.
y pues bueno, una situación que se va generalizando y que no es nueva tampoco. Pero quiero mencionarles de todos modos que con esa toma de Emsanar se logró la entrega de medicamentos por lo menos a uno de los niños, pues una de las mamás que estaba allí como líder pues de esa toma, y eso pues nos demuestra una vez más que fue con lucha cómo se consiguió hacer valer este derecho, ¿sí? O sea, no fue que dijeron, ay, es que como aprobaron la reforma en Cámara, démosle el medicamento al niño. No, tocó ir y tomarse las instalaciones y luchar y exigir ese derecho, ¿sí? A propósito de eso, pues les quiero recomendar estudiar la entrega de artículos respecto al tema de salud, que la encuentran bajo el título La verdadera lucha es contra la Ley 100 y la privatización de la salud. De este ya se han publicado 2 entregas con una información bien buena y con cifras pues que muestran realmente cómo está este asunto de la problemática de la salud. Y ya pues digamos en otro terreno que ha sido pues el terreno de la guerra contra el pueblo, como parte también de este balance, pues el año 2023, un año en que se habló de paz total, de desmonte del paramilitarismo, de no más terrorismo de Estado, pues contrasta con una realidad completamente distinta y con un poco de promesas que tampoco se han cumplido. Para mencionar solo la liberación de los detenidos en el levantamiento popular. Eso no ha sido posible, algunos han salido por vencimiento de términos, pero no ha sido un asunto realmente que se haya cumplido. No ha cesado tampoco la persecución y el asesinato a dirigentes sociales, ni tampoco pues a desmovilizados de las FARC. Se ha recrudecido el número de masacres y de desplazamientos también, no se desmontó el ESMAD. Bueno, en últimas, una situación que básicamente da cuenta de que la guerra contra el pueblo está lejos de acabarse, se viene es más bien agudizando. Y claro, esto tampoco puede decirse así nomás, no, es que la guerra contra el pueblo se agudizó, la paz de los ricos es guerra. No, hay cifras, compas, hay cifras. Al 21 de noviembre de este año se han registrado 86 masacres, y eso según los datos oficiales, ¿no? Y según Indepaz también. Desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC han sido asesinados 1.539 líderes, hombres y mujeres sociales en Colombia. Y de ellos, 135 casos han sido de enero al 22 de octubre de 2023, o sea, en este año donde se está hablando de la paz total. Hasta el 17 de octubre se contaban con 35 excombatientes de las FARC ejecutados. Y además también se cuentan 99.000 víctimas de desplazamiento forzado. Y pues las regiones donde se presentan estos hechos son principalmente en Nariño, en Antioquia, en Valle del Cauca, norte de Santander, Chocó, Cauca, que son básicamente las zonas tradicionales donde se concentra el negocio de la coca y la marihuana. Estos hechos pues se presentan a pesar del cese al fuego acordado por el gobierno con las disidencias de las FARC, con los grupos paramilitares y con el ELN, con quienes por cierto pues tampoco se han concretado digamos esas mentadas negociaciones y diálogos. Entonces, de conjunto, esta es la situación en Colombia. Este es un apretado balance, compas, de verdad, de todo lo que ha sucedido en este año. Seguramente se nos quedan muchas otras cosas por decir. Y a pesar de los anuncios del gobierno, la situación en el terreno social se ha agravado. Las condiciones económicas y sociales que ocasionaron el levantamiento popular en 2021 no se han resuelto. Por el contrario, esto se viene agudizando rápidamente y pues con mayor razón cuando estas clases dominantes no se muestran dispuestas a hacer nada, en absoluto nada, en favor del pueblo colombiano. Por el contrario, andan amenazando si el presidente no le pone límite a sus discursos y a sus promesas y a sus proyectos, pues con un posible golpe de Estado. Entonces, es la situación básicamente en Colombia para 2023. Perfecto. Yo creo, adicional pues a lo que bien nos expone Adela, pienso yo que para mí una de las características importantes que dan esperanza para el otro año tiene que ver con que ese adormecimiento y esa embriaguez de las masas llevadas hasta el límite de la pasividad
causado por esa ilusión en un gobierno reformista. En el 2023, a medida que pasaban los meses, se iba esfumando, se iba acabando, se va desvaneciendo, y para el 2024 creo yo que los ojos de las masas vuelven a dirigirse hacia la lucha directa como forma de conquistar sus banderas. Volverán y se intensificarán lo que ya se empezó a proyectar en el 2023, los paros y las huelgas, y esa proyección seguirá para ese otro año incrementándose, tomando importancia un asunto que mostró el levantamiento y que en el 2023 la gente empezó a pedir e incluso a avanzar en su organización, que es las asambleas populares, que ya objetivamente dejaron un acumulado muy importante de experiencia, cosa que para muchos incrédulos decían que eso era imposible, pero ya hay experiencia y el pueblo lo sabe y los dirigentes están empezando a trabajar en ello, y eso va a crecer en el 2024. De ahí que para el 2024 se va a incrementar esa lucha entre lo que nosotros hemos llamado la lucha entre los dos caminos. Es decir, por un lado está el camino de las mesas de concertación, de los diálogos, de los proyectos de ley, de los alegatos jurídicos, el camino de las elecciones, de la esperanza y la confianza en el gobierno encabezado por Petro, y por el otro camino está el del paro, la huelga, el levantamiento popular, el poder directo de las masas y las asambleas populares como esa forma de poder directo. Esos dos caminos se van a ver las caras con más fuerza en el 2024, y eso llama a que los revolucionarios se pongan en la tarea de incrementar su ritmo de trabajo, su disposición a unirse para conquistar la dirección de ese movimiento de masas que con seguridad crecerá. Y hay que estudiar la ciencia del marxismo, hay que asumir mayor protagonismo en todo el trabajo que se vendrá, tanto contra todas esas tropelías a nivel internacional, porque eso es una de las cosas de lo que hablábamos ahora, que va a aumentar en el 2024. Es decir, el pueblo a nivel internacional va a seguir movilizándose, va a aparecer muchos otros motivos, y las huelgas de solidaridad, los paros de apoyo, el levantamiento general de las masas va a crecer en todo el mundo, y a nivel local las políticas de la burguesía, que seguirán descargándose sobre los hombros de los trabajadores, pues van a generar también muchos más motivos, y por eso los revolucionarios tienen que avanzar en esa disposición de trabajo, en ese papel que tienen que cumplir para conquistar esa dirección del movimiento, y como parte de ello hay que avanzar mucho más entonces en esa tarea tan necesaria, tan importante, de construir o de reconstituir el partido en Colombia. Es decir, hay que avanzar hacia ese congreso del partido, que se necesita con mucha más urgencia, y obviamente avanzando en todo ese trabajo a nivel internacional para avanzar hacia la unidad. Esos son aspectos que hay que desarrollar con mucha fuerza, con mucha intensidad, y es el llamado que yo creo que tenemos que hacernos y tenemos que hacerle a todos los revolucionarios, a todos los progresistas, a toda la gente que quiere tener un papel protagónico en todos estos grandes transformaciones y este gran mundo convulsionado que se nos viene. Sí, y quiero también extender la invitación a trabajar por impulsar esas asambleas populares, intervenir en las asambleas populares también, o en las asambleas que se impulsen incluso desde el gobierno, con el programa inmediato, compas, que pueden ustedes consultar en el portal digital Revolución Obrera, la página que en este momento está en actualización, pero que está quedando preciosísima y buenísima para todos ustedes. Vendremos con más contenido, con buenas noticias, con muchas novedades en enero, también en el Vanguardia Obrera. Entonces esperamos que ustedes nos sigan acompañando, esperamos que nos sigan apoyando, que sigan las redes en YouTube, en Instagram, en Facebook, en el canal de WhatsApp también, canal de Telegram, y también que nos apoyen económicamente para poder salir adelante con estas tareas que nos estamos proponiendo para el próximo año. Entonces esperamos, compañeros, escucharnos en enero del próximo año,
y ojalá con mejores noticias para la lucha y el combate contra este podrido sistema capitalista. Perfecto. Finalmente, Francisco nos dice lo siguiente: los marxistas-leninistas maoístas debemos lograr vincularnos a las masas populares y extraer los mejores luchadores e intelectuales para construir el partido político del proletariado en Colombia como parte de la nueva internacional comunista basada en el MLM, que también se debe construir. Y no podemos pues dejar de mencionar, ya para terminar, como despedida, que este año no nos dejó y perdimos a uno de los mejores hombres, de esos de esos imprescindibles, como dijera Brecht. Jaime Rangel fue una columna importantísima en todo este proceso de enlace entre el Partido Comunista ML y el nuevo partido que se está formando en Colombia y en todo este proceso hacia la Internacional Comunista. Esa pérdida pues de ese compañero es uno de los grandes hechos dolorosos, pero a su vez estimulantes para todo el movimiento comunista nacional e internacional. Y este año pues él nos ha dejado un legado muy valioso, muy importante, y unas grandes enseñanzas que esperamos que todos los presentes hayamos tenido la oportunidad de estudiar o reestudiar ese libro que se reimprimió, escrito por Jaime Rangel, y con toda seguridad que nuevas cosas vendrán para el año 2024. Para todos ustedes un saludo afectuoso, que tengan excelentes días y sobre todo propósitos para el año que se viene, mucha lucha para el 2024. Gracias, le solicito al equipo técnico poner el correo contacto@revolucionobrera.com si nos quieren contactar, hacer algún aporte, por allí se pueden comunicar. Muchas gracias, compas, y nos escuchamos en enero.